Hay un olor que ya no existe. No está en ninguna panadería. No está en ningún restaurante. No hay aplicación que te lo devuelva. Era el olor de la cocina de tu abuela a las 7 de la mañana. Canela hirviendo, piloncillo derritiéndose, algo dulce quemándose, justo lo suficiente para volverse perfecto. Esos desayunos no desaparecieron porque fueran malos. Desaparecieron porque el mundo cambió y los dejamos ir sin darnos cuenta. Y hoy vamos a recuperarlos, uno por uno. Número 15. El atole de guayaba con piloncillo. Vamos a comenzar por uno que todavía algunos recuerdan, pero que ya casi nadie prepara de la forma correcta. El atole de guayaba en los años 60 no era lo que hoy se vende en los puestos de mercado. Primero hay que entender cómo funcionaba el tiempo en esa época. Las abuelas de los 60 se levantaban entre 4 y 5 de la mañana, no por disciplina, no por alarma. Se levantaban porque había trabajo que hacer antes de que el sol terminara de subir, y ese trabajo empezaba siempre igual, con el fuego. El atole de guayaba se preparaba con guayabas, que muchas veces eran del patio de la misma casa. Se hervían con piloncillo oscuro, el que tenía un sabor casi a melaza, casi a tierra. No el piloncillo claro refinado que hoy encontramos, el oscuro, el que manchaba la olla. Luego venía la masa de maíz disuelta en agua fría, que se agregaba poco a poco mientras se movía sin parar, porque si te detenías aunque fuera un momento, se hacían grumos y el atole quedaba arruinado. El resultado era una bebida espesa, caliente, con ese sabor agridulce de la guayaba convertido en algo completamente nuevo por el calor y el piloncillo. Y se servía en jarros de barro, no en tazas, en jarros, porque el barro guardaba el calor de una forma diferente al vidrio o al peltre. Lo distribuía lento, te permitía sostener el jarro entre las manos sin quemarte. Eso era importante. No era un detalle estético. Era una forma de decir, siéntate, tómate tu tiempo. Este momento es tuyo. Ese atole desapareció por varias razones. Las guayabas del patio cedieron espacio a construcciones. El piloncillo oscuro fue reemplazado por versiones más procesadas. Y el atole en polvo, que solo se disuelve en agua caliente, hizo todo lo demás. Conveniente, rápido, sin historia. Pero hay algo más sobre este atole que casi nadie sabe, y lo voy a revelar un poco más adelante porque está conectado con otro desayuno de esta lista, de una manera que te va a sorprender. Número 14. Los tamales de dulce de fresa. Cuando dices tamales, la mayoría piensa en salados, en rajas, en mole, en pollo. Pero en los 60, en muchas regiones del centro y sur de México, los tamales de dulce eran una categoría completamente aparte. Y los de fresa eran los reyes del desayuno dominical. Los tamales de dulce no existían para cualquier día. Eso es lo primero que hay que entender. Eran para el domingo, para el día que la familia se reunía y la abuela se tomaba el tiempo de preparar algo que requería 2 días de trabajo. El día sábado se ponía a remojar el maíz. Se preparaba la masa con manteca, azúcar, un poco de canela y colorante rosa que venía de un frasco pequeño que se compraba en la tiendita del barrio. Ese color rosa brillante, casi artificial, que contradecía todo lo que hoy sabemos sobre alimentación saludable, pero que en ese momento era una señal visual de fiesta. Las fresas se cocinaban con azúcar hasta hacer casi una mermelada gruesa, no muy dulce, con ese punto justo de acidez que hacía que el tamal no empalagara. Y luego venía el ritual del envoltorio. Las hojas de maíz tenían que estar perfectamente suavizadas. Si estaban muy tiesas, el tamal no cerraba bien. Si estaban muy húmedas, se pegaban. Había un punto exacto que solo la experiencia enseñaba. No había receta que lo pudiera explicar. La abuela lo sabía con las manos. Eso es lo que se perdió. No la receta, las manos que sabían. Hoy los tamales de dulce de fresa existen todavía, en algunos mercados, en algunos hogares. Pero si pruebas uno hecho de forma industrial y luego imaginas lo que era uno hecho con esa masa trabajada a mano, con esas fresas cocidas lentamente, con ese proceso de 2 días de preparación, no es el mismo alimento. Físicamente es similar. Emocionalmente es otra cosa. Número 13. El chocolate de metate este es uno que ya casi nadie de menos de 40 años conoce de primera mano. Y tiene una historia
que va mucho más atrás de los años 60. El chocolate de metate era literalmente la forma en que México había tomado chocolate durante siglos. Desde antes de la colonia, adaptada y modificada durante 400 años, y todavía presente en la cocina de las abuelas de los 60. El metate es esa piedra volcánica, oscura, ligeramente inclinada, con 3 patas, que hoy es básicamente una pieza decorativa en los restaurantes de cocina tradicional. Pero en los 60, el metate era un instrumento de trabajo diario. Para hacer el chocolate, se tostaban los cacao en comal. Ese proceso de tostar liberaba los aceites del cacao. La cocina olía diferente. Era un olor profundo, casi animal, que no tiene comparación moderna posible. Luego, el cacao tostado se molía en el metate con canela, azúcar y a veces una pizca de chile seco. Sí, chile, porque el chocolate mexicano original no era ese dulce suave y redondo que hoy conocemos. Tenía carácter, tenía tensión. El proceso de moler en el metate requería fuerza física y tiempo. Podía tomar entre 20 minutos y 1 hora, dependiendo de la cantidad. Y no era un trabajo solitario. Era común que mientras una persona molía, otra platicaba. El metate creaba conversación. Luego, esa pasta de chocolate se disolvía en agua caliente o leche y se batía con el molinillo, ese palito de madera torneada que al frotarse entre las palmas generaba espuma. La espuma era el indicador de que el chocolate estaba bien hecho. Sin espuma, había algo mal. Hoy en día, el chocolate en tablilla industrial, que se disuelve en 2 minutos, ocupa ese lugar. No es malo, pero tampoco es lo mismo. Y lo que nadie te dice es que el proceso de moler en métate cambiaba químicamente el chocolate. Los aceites se integraban de manera diferente. La textura era más rugosa, más presente, menos homogénea. Y esa imperfección era parte del sabor. La perfección industrial nos quitó la textura, y con la textura se fue algo que no tenemos nombre para llamarlo. Número 12. Las gorditas de azúcar con anís rápidas. Sencillas, casi olvidadas, las gorditas de azúcar con anís eran el desayuno de los días que no había tiempo, que en los 60, paradójicamente, era la mayoría de los días. La masa era simple: harina de maíz, azúcar, anís en semilla, manteca y agua tibia. Se mezclaban con las manos hasta lograr una textura que se pudiera formar, sin que se quebrara. Luego se hacían bolitas, se aplastaban entre las palmas y al comal, sin aceite, sin nada extra. Solo el comal caliente y la masa. El anís era el secreto. Esa semilla pequeña, que hoy prácticamente no existe en la cocina cotidiana mexicana, le daba a la gordita un sabor que mezclaba dulce con herbal, con algo casi medicinal, que en realidad era absolutamente normal para esa generación. Las abuelas de los 60 usaban el anís con una naturalidad que hoy nos parece exótica. En átoles, en panes, en gorditas en aguas. Era un sabor cotidiano, familiar, reconfortante. Hoy, si le preguntas a alguien joven qué sabe el anís, probablemente lo asocie con el licor, no con el desayuno de la infancia. Eso dice mucho sobre cómo cambiamos sin darnos cuenta lo que consideramos normal. Número 11. El pan de pulque. Aquí hay que detenerse un momento, porque este es uno de esos casos donde la historia del desayuno es inseparable de la historia económica y social de México. El pulque, para quienes no lo conocen, es la bebida fermentada que se obtiene del maguey. Fue la bebida sagrada de los pueblos prehispánicos. Durante la colonia, fue la bebida popular por excelencia, especialmente en el centro del país. Y a principios del siglo XX, todavía era parte fundamental de la economía rural. Pero también era, entre muchas otras cosas, un ingrediente de panadería extraordinario. El pan de pulque en los años 60 se preparaba con pulque fresco como agente leudante. El pulque tenía propiedades fermentadoras naturales que hacían esponjar la masa de una manera particular, diferente a la levadura comercial. El resultado era un pan con una miga irregular, a veces con huecos grandes aquí y allá, con una corteza suave y un sabor ligeramente ácido que se balanceaba perfectamente con el azúcar y la canela que se le agregaba. Se untaba con nata, esa capa amarilla, espesa, casi sólida que se formaba en la superficie de la leche hervida y que hoy también ha desaparecido casi por completo del desayuno mexicano. Pan de pulque con nata y café de olla.
Eso era un desayuno de los 60 en muchos hogares del centro de México. ¿Por qué desapareció? Por varias razones que se conectan entre sí. La industria de la cerveza y los refrescos desplazaron al pulque en el mercado de bebidas populares. Las haciendas pulqueras entraron en decadencia y con el pulque más escaso y más caro, su uso en panadería se volvió primero raro y luego impensable. Hoy hay un pequeño movimiento de recuperación del pulque en la Ciudad de México, principalmente entre jóvenes, pero el pan de pulque del desayuno sigue siendo una rareza. Un momento antes de continuar. Si llevas este tiempo con nosotros y sientes que esto te está despertando algo, esa nostalgia por un México que quizás ni siquiera viviste, pero que de alguna forma reconoces, entonces este canal es para ti. Suscríbete ahora. Aquí es donde guardamos la memoria de las cosas que México no debería olvidar. Dale al botón rojo. Es el único gesto que necesitas. Número 10. Los buñuelos de viento con miel de piloncillo. Los buñuelos de viento eran la magia. No hay otra forma de describirlos. Eran redondos, delgadísimos, casi translúcidos cuando los levantabas contra la luz. Crujían con una fragilidad que te obligaba a comerlos de inmediato. Si los dejabas más de 10 minutos, se ablandaban y perdían todo su sentido. La técnica para hacerlos era complicada y requería práctica. La masa, que llevaba harina de trigo, huevo, anís y manteca, tenía que estirarse sobre la rodilla o sobre la pierna envuelta, en un paño limpio. Sí, sobre la pierna. Era la forma en que se conseguía esa delgadez extrema sin que la masa se rompiera. Luego se freían en manteca caliente, no en aceite vegetal. La manteca les daba un sabor y una textura que el aceite simplemente no puede replicar. Y sobre los buñuelos recién fritos, todavía calientes, se vertía la miel de piloncillo. Esa miel oscura, espesa con canela y clavo, que chisporroteaba al contacto con el buñuelo caliente. Ese sonido, ese momento, era el desayuno. Los buñuelos de viento hoy se asocian principalmente con la Navidad y la Noche de Reyes. Se convirtieron en un alimento de temporada. Pero en los 60 eran presencia constante en muchos hogares. Un domingo cualquiera, una mañana de frío. Desaparecieron de la cotidianidad porque requerían habilidad manual que no se transmitió. El estirado sobre la pierna era una técnica que la abuela le enseñaba a la hija mirando y haciendo. No explicando. Mirando y haciendo. Cuando esa cadena de transmisión se rompió, la técnica se fue con ella. Número 9. El champurrado espeso de maíz cacahuacintle. El champurrado que conocemos hoy, el champurrado de los 60, son dos cosas relacionadas pero distintas. La diferencia está en el maíz. El maíz cacahuacintle es una variedad de maíz blanco, grande, con un alto contenido de almidón. Es el maíz del pozole, pero en los 60 también era el maíz del champurrado. Cuando se preparaba champurrado con masa de cacahuacintle, la consistencia era diferente. Más densa, más pesada, casi se podía comer con cuchara. No era una bebida que se tomaba rápido. Era algo que te ocupaba, que te requería tiempo. El chocolate que se le agregaba era el mismo de metate del que ya hablamos, y el piloncillo, y la canela, y a veces una hoja de higo seco que le daba un sabor vegetal ligerísimo que funcionaba como fondo. Este champurrado se servía principalmente en los meses fríos, de octubre a febrero, y era común que el primer champurrado del año fuera parte de la celebración del Día de Muertos. No como bebida de ofrenda, sino como desayuno de la familia, después de una noche larga velando en el cementerio. Eso le daba una dimensión diferente. Era un alimento de regreso, de cuando volvías del frío y necesitabas algo que te devolviera al mundo. Hoy, el champurrado de maíz cacahuacintle existe en algunos puestos de mercado que saben lo que hacen. Pero la gran mayoría de lo que se vende como champurrado es masa de maíz común o incluso fécula de maíz con chocolate en polvo. Funcional, pero sin historia. Número 8. Las enchiladas dulces de mole colorado. Espera, ¿enchiladas dulces? ¿Como desayuno? Sí. Y esto es exactamente uno de esos momentos donde la historia de la comida mexicana rompe con todas las categorías modernas. En los años 60, particularmente en estados como Oaxaca, Puebla y parte de la Ciudad de México, había una tradición de desayuno que mezclaba dulce y salado de una manera que hoy nos parece extraña,
pero que tenía una lógica perfecta. Las enchiladas dulces no eran enchiladas bañadas en azúcar. Eran tortillas pasadas por un mole colorado que llevaba entre sus ingredientes chiles secos, especias, chocolate de metate y piloncillo. El resultado era una salsa que tenía dulzor, pero también profundidad, picante suave y ese sabor complejo que el mole siempre ha tenido. Se servían con crema, queso fresco desmoronado y a veces con un huevo estrellado encima. El contraste entre el dulce del mole, la acidez de la crema, la sal del queso y la yema del huevo era un ejercicio de balance de sabores que la cocina mexicana manejaba de manera intuitiva, sin tener que nombrarlo como concepto gastronómico. Este desayuno desapareció porque requería mole, y el mole requería tiempo, y el tiempo fue lo primero que el siglo XX nos robó. Pero hay algo más que casi nadie sabe sobre estas enchiladas y sobre el mole de los 60 en general. Algo que cambió no solo la forma en que comíamos, sino la forma en que nos relacionábamos en la mañana. Lo vamos a ver en el número 7. Número 7. El mole de olla dulce y el ritual de la mañana compartida. Este es el momento del video del que te hablé al principio. Y necesito que lo escuches con atención, porque esto va más allá de una receta. En los años 60, en muchos barrios y colonias populares de México, existía algo que hoy prácticamente no existe: la cocina compartida entre vecinas. No era una institución formal. No tenía nombre. Pero funcionaba así. 2, 3, 4 mujeres del mismo callejón o de la misma vecindad se turnaban para hacer el mole de olla dulce, que era una versión del mole de olla tradicional, pero con piloncillo, fruta seca y especias que lo hacían apropiado para la mañana. Una semana lo hacía la señora Guadalupe, la siguiente, doña Carmen, y así. Y todas las familias de ese callejón desayunaban juntas, o al menos compartían el mismo mole, aunque comieran en sus propias casas. Ese mole de olla dulce tenía ingredientes que variaban según quien lo hacía. Cada mujer le ponía su versión, su interpretación, y los niños del barrio podían distinguir sin verla quién había hecho el mole ese día, por el sabor. Esa es la pérdida real, no el mole en sí mismo, la red social que el mole sostenía. Cuando las familias empezaron a tener refrigeradores, a comprar en supermercados en lugar de en el mercado de barrio, a trabajar en lugares más lejanos, con horarios más exigentes, ese sistema de cocina compartida se disolvió. Y con él se fue una forma de comunidad que no hemos podido reemplazar con ninguna tecnología. Hoy tenemos grupos de WhatsApp del barrio. No es lo mismo. Número 6. Las molletes dulces de frijol. Con piloncillo aquí hay que hacer una distinción importante. El mollete que conocemos hoy es salado, pan bolillo con frijoles, refritos y queso, a veces con pico de gallo. Pero en los 60 existía una versión dulce, que era completamente diferente, y que en muchas familias era el desayuno de los lunes, el día más difícil de la semana. Los frijoles se cocinaban con piloncillo, canela y a veces una pizca de vainilla de la buena, la vainilla de Papantla, que era accesible y aromática. El resultado era una pasta de frijol dulce, casi como un ate que se untaba sobre pan de dulce, generalmente una telera o un pan de yema. ¿Frijoles dulces? Sí. Y si te parece extraño, considera que los frijoles con chocolate son un maridaje que aparece en la cocina de varias culturas asiáticas y que el frijol negro tiene notas naturales que el chocolate comparte. La afinidad existía. Las abuelas la conocían de manera intuitiva. No lo llamaban maridaje, lo llamaban desayuno. Esta combinación desapareció por la misma razón que muchas otras en esta lista. Requería planificación. Los frijoles con piloncillo necesitaban cocerse la noche anterior o muy temprano en la mañana. Y cuando el tiempo se convirtió en el bien más escaso, la planificación fue lo primero en sacrificarse. Número 5. El pinole con leche. El pinole es maíz tostado molido con azúcar y canela. Eso es todo. Y en esa simplicidad absoluta vivía un desayuno que nutritivamente era extraordinario y que en términos de tiempo, de preparación, era prácticamente instantáneo. ¿Por qué desapareció entonces? Porque desapareció primero de la percepción de las personas. El pinole fue durante siglos la comida de los pobres, de los que no tenían más, de los que trabajaban en el campo.
Y cuando México empezó a urbanizarse masivamente en los años 50 y 60, las familias que llegaban del campo a la ciudad querían dejar atrás esa imagen. El pinole se asociaba con lo que habían sido, no con lo que querían ser. Así que lo sustituyeron con cereales de caja que venían de Estados Unidos, que traían colores y formas divertidas y que en los anuncios de televisión los niños comían sonriendo en cocinas limpias y modernas. El pinole era pasado. Los cereales de caja eran futuro. Lo que nadie vio en ese momento es que el pinole tenía proteína, fibra, carbohidratos de absorción lenta, y que los niños que lo desayunaban tenían energía para toda la mañana de escuela sin la caída de azúcar que el cereal azucarado produce 2 horas después de consumirse. Pero nadie te iba a decir eso en un anuncio de televisión de 1965. Hoy, el pinole vuelve a aparecer en tiendas de productos naturales, en blogs de alimentación saludable, con un precio 3 veces mayor al de un cereal de caja. La ironía es perfecta. Ya vamos a la mitad de nuestra lista y esto se pone mejor. Si estás llegando hasta aquí y sientes que este canal te da algo que no encuentras en otro lugar, ese sentido de que hay una historia detrás de cada cosa que comemos y olvidamos, entonces, acompáñanos. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Activa la campana para que no te pierdas nada. Y sigue con nosotros, porque los próximos 5 son los que más me han costado encontrar. Número 4. La cajeta de Celaya en pan de yema, la cajeta que conocemos hoy, es deliciosa. No hay debate ahí. Pero la cajeta de los años 60 era una cosa diferente. La cajeta artesanal de esa época se hacía en tarros de barro. Tardaba horas en prepararse. Era el resultado de hervir leche de cabra con azúcar y canela durante tanto tiempo que el suero se evaporaba casi por completo, y lo que quedaba era una pasta densa, oscura, con un sabor que los productores modernos han intentado replicar y nunca han logrado del todo. ¿Por qué? Porque la leche de cabra que se usaba en los 60 venía de cabras que pastaban en campos no tecnificados. Su alimentación variaba con las estaciones, y esa variación en la dieta del animal se traducía en una variación sutil en el sabor de la leche, y por tanto de la cajeta. La cajeta industrial tiene un sabor consistente todo el año. La cajeta artesanal de los 60 tenía un sabor que cambiaba con las temporadas. Esa inconsistencia era riqueza, no defecto. Se untaba en pan de yema, que era un pan esponjoso, ligeramente amarillo por la yema de huevo, con una textura que absorbía la cajeta sin desmoronarse, y se comía en las mañanas de domingo con chocolate caliente o con café negro. Hoy la cajeta de Celaya sigue existiendo y tiene denominación de origen, pero los talleres artesanales que hacían la cajeta en tarro de barro son cada vez más escasos. La lógica del mercado prefiere lo que escala, y lo que escala pierde los bordes irregulares donde vivía la personalidad. Número 3. Las torrejas de pan duro con miel de abeja. Las torrejas son pan viejo remojado en huevo y leche y frito en manteca. Eso es lo que son técnicamente. Pero las torrejas de los 60 tenían algo que las hacía especiales y que no está en ninguna receta. El pan que se usaba era pan duro de 2 o 3 días, no pan comprado para hacer torrejas, pan que había sobrado y que iba a desaparecer si no se usaba. Las torrejas nacieron de la escasez, de la filosofía de que nada se tira, de que la cocina es un ejercicio constante de transformación, no de desperdicio. El pan más duro hacía mejores torrejas porque absorbía el huevo y la leche de manera diferente, se volvía esponjoso por dentro y crujiente por fuera, de una forma que el pan fresco nunca logra. La miel que se vertía encima era miel de abeja de producción local, no el jarabe de maíz o el jarabe de agave que hoy encontramos en las etiquetas de muchos productos que se venden como miel. Miel de verdad, con ese sabor que varía según las flores que las abejas visitaron. Miel de temporada, de lugar, de jardín específico. Las torrejas con esa miel eran una experiencia que te ubicaba en el tiempo y en el espacio. Si sabías leer el sabor, podías saber en qué época del año estabas y en qué región del país te encontrabas. Hoy la miel es un sabor uniforme. Las torrejas se hacen con pan que se compró para ese propósito. Y algo en la ecuación cambia. Número 2. El atole de maíz azul con cacao. Llegamos a uno que requiere que te detengas un momento a imaginar.
El maíz azul mexicano es una variedad que tiene pigmentos naturales, antocianinas, que le dan ese color entre morado y azul profundo. Es el mismo maíz de las tayudas oaxaqueñas, de las tortillas azules del mercado. Pero en los años 60, en comunidades del centro y sur de México, el atole de maíz azul con cacao era un desayuno que tenía una dimensión casi ceremonial. No se hacía todos los días, se preparaba para los días importantes, para el cumpleaños de la abuela, para cuando llegaba un familiar de lejos, para después del velorio. El color del atole era impresionante, morado oscuro, casi negro, que con la espuma del cacao formaba un contraste visual que ningún alimento moderno procesa o industrializado puede replicar. El sabor era complejo. El maíz azul tiene notas que el maíz blanco no tiene, algo más profundo, más mineral. Con el cacao, creaba una combinación que los chocolateros modernos de alta gama están empezando a explorar recién ahora como si fuera un descubrimiento nuevo. No era un descubrimiento, era un desayuno de abuela. Este atole desapareció porque el maíz azul fue cayendo en desuso frente a las variedades de maíz amarillo y blanco que la agricultura comercial prefería por sus rendimientos. Y con menos maíz azul disponible y más caro, el atole pasó de ser cotidiano a ser excepcional, y de excepcional a olvidado. Hoy el maíz azul regresa impulsado por la gastronomía de autor y por la investigación nutricional que reconoce sus propiedades. Pero el atole de maíz azul, con cacao de las abuelas de los 60, todavía espera su regreso completo. Número 1. El desayuno que nunca tuvo nombre es el que más me tomó tiempo encontrar, y el que mejor explica todo lo que hemos estado hablando. En muchas familias mexicanas de los años 60 existía un desayuno que no tenía receta fija ni nombre establecido. Era diferente en cada casa. Era el resultado de lo que hubiera disponible esa mañana, transformado por el conocimiento acumulado de la mujer que cocinaba. Podía ser sobras del día anterior, calentadas con canela y piloncillo. Podía ser fruta de temporada cocida con especias. Podía ser masa de maíz con lo que hubiera en la alacena, formada y asada al comal. Era el desayuno de la improvisación, del ingenio, de la sabiduría práctica que no estaba escrita en ningún lado, porque no necesitaba estar escrita, y ese desayuno tenía algo que ninguno de los otros 14 de esta lista tiene. Era completamente personal. Era la firma de esa abuela específica. Era la evidencia de que en esa cocina vivía una inteligencia gastronómica que no necesitaba validación externa. Ese desayuno desapareció con ella. No con el ingrediente, no con la receta, con ella. Y esto es lo que realmente necesito que te lleves de este video. No es solo que hayamos perdido recetas, es que hayamos perdido la cadena de transmisión. El momento en que la nieta se sentaba junto a la abuela y aprendía mirando, el momento en que la hija preguntaba y la madre respondía, no con medidas, sino con sensaciones. Con el color del aceite cuando está listo, con el sonido de la masa cuando tiene la consistencia correcta, con el olor que te dice que es momento de bajar el fuego. Toda esa información vivía en personas, en manos específicas, en cocinas específicas. Y cuando esas personas murieron, parte de esa información murió con ellas. La otra parte sobrevive, en las abuelas que todavía cocinan así, en los mercados de barrio que todavía existen, en las comunidades rurales que nunca abandonaron sus métodos, en los investigadores gastronómicos que están documentando antes de que sea demasiado tarde, y en nosotros, si decidimos buscarla,